Hola a todos, bienvenidos un día más al canal. Para quien no se haya pasado nunca por aquí, yo soy Mel. Hoy os voy a mostrar cómo realizar estos pinceles de pelo natural. Son veganos y de materiales reutilizados. Para ello, lo primero que necesitamos es un viejo cepillo de dientes de bambú. Vamos a cortar con un serrucho o cegueta la parte del cabezal del cepillo. Para eliminar posibles astillas lo vamos a lijar. De forma cuidadosa y con la ayuda de un alicate preferiblemente, vamos a retirar la parte metálica del lapicero, donde va la goma de borrar. Como podéis comprobar, yo ejercí demasiada presión. Al menos pude solucionarlo. Con algo puntiagudo nos ayudamos para eliminar los restos del borrador. Yo utilicé un palillo y en otra ocasión una horquilla. También necesitamos un pedazo de cabello humano. Como yo no dispongo de ninguno, voy a cortarme un trocito. El cabello tiene que ser liso o haber recibido algún tratamiento de alisado. Lo he agarrado fuertemente con una brida. También podéis utilizar gomitas reutilizables y sería mucho más sostenible. Vamos a coger un buen trocito de hilo de cualquier color. Yo lo he escogido blanco para que lo podáis ver bien. Y vamos a atarlo del lado contrario de la brida, calculando siempre con margen la largura del pincel o brocha que queramos realizar. Después de enrollarlo con tensión, le vamos a hacer un nudo alrededor. Y esta misma hebra le vamos a hacer otro nudo con la hebra del principio. Bueno, realmente sería un doble nudo simple. Y cortamos los extremos sobrantes. Ahora cortamos por detrás del nudo de hilo. En un recipiente de sorpresa de huevo de chocolate voy a mezclar un pegamento bicomponente. Lo venden en los bazares por 1 euro o euro y poco y es un pegamento muy fuerte. Podéis utilizar otro tipo de pegamentos, pero este calidad-precio da muy buenos resultados para este tipo de trabajos. Seca en unos 5 minutos, por lo que nos deja un poquito de margen de trabajo. Como veis, he vuelto a nivelar el corte detrás del nudo para hacerlo más cortito. Eso que veis es una cinta de carrocero que he aprovechado por la parte del pegamento para que no se esparzan los pelitos, ya que la iba a tirar. Después de mojar el extremo de la parte del hilo, con un palillo le vamos a untar bien el pegamento. Lo vamos a clavar por el interior de los pelitos, para que cuando seque se quede de una sola pieza y ayude a que no nos suelte pelos cuando el pincel esté terminado. También le sellamos los bordes. Con este pegamento tenemos un margen de tiempo para poder trabajarlo. Con otros pegamentos más rápidos sería más complicado. Ahora cogemos nuestra pieza metálica y la comprobamos con nuestro mango de madera. Como veis, aún me sobra madera y lo voy a cortar a la mitad, para que me sobre hueco para meter el cabello. Una vez cortado, volvemos a comprobarlo y está perfecto. Como nuestro pegamento ya se ha secado, realizamos la misma operación. Reutilizo el mismo tarrito y lo mezclo. Embadurnamos la puntita del mango. Lo acoplamos y lo apretamos bien. Intentar tener cerca un trapito o papel para poder limpiar el exceso de pegamento. Una vez bien acoplada la chapita, preferiblemente haberlo dejado secar, vamos a untar de pegamento el extremo de nuestro cabello y lo vamos a introducir en el mango por la parte metálica. Cortamos la brida para facilitar el acceso con el alicate y aplastamos poco a poco la parte metálica. Vamos acoplando el pelo hacia los lados y seguimos aplastando.
Como hemos elegido el pelo de más abajo hacia arriba, los cabellos rotos más cortos se caen, quedando el pincel sin efecto despeluchado con todos los cabellos al mismo nivel. Y automáticamente al aplastar la chapita nos sale la forma de nuestro pincel abanico. Ahora os voy a mostrar cómo lo voy a decorar. Es una decoración que no conlleva residuos, que consiste en grabar la madera. Primero debemos de dibujar con un lápiz la idea a grabar. Como es un proceso que yo nunca he realizado, decidí hacer algo sencillo, como una margarita, unas hojitas, unas rayas y a probar. Para la realización del grabado en madera necesitamos una herramienta rotatoria y las correspondientes fresas de tallar madera. Yo solo dispongo de 2 fresas, así que vamos a ver qué podemos realizar. Primero marcamos el contorno. He elegido la fresa redondita ya que me es más fácil de manejar y a bajas revoluciones. Una vez contorneado todo el dibujo, voy a proceder a vaciarlo. Mi broca es bastante gruesa y no me gusta solo con el contorno marcado. Una vez llego hacia el centro de la flor, he decidido respetárselo con su propio volumen. Como veis, es un trabajo bastante minucioso. Cuando hemos terminado de rebajarlo, le vamos a pasar un taco de lija para quitar posibles asperezas. También nos va a afinar el aspecto de nuestro dibujo. Con esta broca puntiaguda, que no es especial para grabar madera, voy a hacerle un poquito más de profundidad. Me cuesta más manejarla porque resbala, así que solo la he utilizado para lo que es el rabito y voy a hacer unos puntitos en el centro de la flor. Con esta otra broca voy a probar para rebajar algunos cantos. Como veréis, no siempre utilizo los materiales indicados. Me gusta probar y utilizar las cosas que ya tengo, aunque unas buenas herramientas siempre es esencial. Ahora comienzo con otra de las brocas para madera. Esta es cilíndrica y con el canto me permite marcar más profundamente la madera. Aquí es donde comienzo a no respetar el patrón dibujado y empiezo a inventarme ciertas rayitas o hojitas nuevas. Y hacemos el mismo proceso, lo contorneamos y lo vaciamos. Con esta fresa vamos a marcar el nervio central de la hoja.
y las correspondientes rayitas de los laterales, para lo cual le doy la vuelta para hacerlo de forma más cómoda por cada lado. Y así fui continuando el resto del dibujo. Una vez terminado, volví a lijarlo con el taco. Después le retiré el polvo. Para terminar de limpiarlo, voy a utilizar café. Lo aplico con un paño. Me da la sensación de que le da como un tono más de vida a la madera. Como una vez limpio observamos más detalladamente el dibujo, he decidido hacerle más puntitos con vibrocas de precisión. Y así es como me ha quedado el diseño de este pincel. Comenzamos con el siguiente pincel, en el cual repetimos bastante parte del proceso. Voy a intentar recortar lo máximo posible para que no se haga muy pesado. Así que pasamos ya por la parte del pelo. Esta vez necesitamos un mechón más gordito. Como veis, esta vez ya he utilizado una gomita. Vamos a comprobar que tenemos suficientemente cabello para rellenar nuestra pieza de metal. Cortamos por encima del hilo que ya hemos puesto y retiramos lo que sería la gomita. En este caso veis un hilo porque yo he tenido que repetir este paso y no quiero que os liéis. Sería la gomita y como veis salen todos los pelitos que quedan sueltos con un poquito de ayuda. Procedemos al montaje y pegado de la misma forma del anterior pincel. Esta vez no vamos a aplastar por completo la parte metálica. Sí vamos a aplastar las esquinitas para que el centro lo podamos mantener más redondito y concentrado. Y vamos ajustando la medida de nuestro pincel cuidadosamente con una tijera. Lo vamos a ir acoplando cuidadosamente y observando todos esos pelitos que debemos de cortar. Voy a ayudarme de una maquinilla cortapelo y voy a degradarlo por los laterales. Quiero una brochita redondita, las que sirven para difuminar el maquillaje, aunque tienen muchos más usos. Para dejarla lo mejor nivelada posible, lo que hago es espachurrar la brochita con el dedo en forma de abanico y respetando esa forma cortada con la maquinilla. Lo hago desde todas las opciones visuales, es decir, de frente, por detrás y luego por los lados también la abro cuidadosamente. Procedemos a la decoración. Este pincel os voy a dejar un ejemplo de decoración o idea con acrílico de uñas. Soy consciente de que no todo el mundo dispone de este tipo de productos o sabe trabajarlo. Simplemente es una idea para quien pueda disponer de ellos. O también lo podéis hacer a modo de dibujo acompañado con algunos brillantitos si tenéis o cositas para decorar. Yo hace años que no trabajo el 3D y tampoco es la mejor época del año ni tengo el líquido adecuado. Pero como digo, es una idea y espero que os sirva de inspiración. Una margarita es una flor sencilla para realizar. En mi caso no me ha gustado mucho al final la combinación del color marrón con blanco. Al principio me cuadraba, pero he preferido más adelante arrancar la flor antes de que estuviera seca completamente y quedarme con el blanco. Aparte, mi acrílico blanco es de competición, por lo que seca más rápido y lo puedo trabajar un poquito mejor que el marroncete, que se me ha quedado un poquillo distorsionado. También le he agregado unas bolitas donde he pegado unos brillantitos. Con el exceso de producto de alrededor le he marcado unos puntitos con un punzón y han quedado un efecto muy bonito de puntilla. Y así es como ha quedado la decoración de mi segundo pincel. La verdad es que no es un cero residuo, pero es el que más me ha gustado de todos. Le veo muy delicado y muy romántico. Si necesitáis peinar vuestro pincel, podéis hacerlo en húmedo y protegerlo durante un tiempo con un plástico. Y vamos con el tercer y último pincel. Esta vez os muestro una opción aún más accesible. Vamos a utilizar un lápiz, al cual también le tenemos que quitar su parte metálica y la goma,
para luego volver a adaptarla al mismo lapicero. Como podéis observar, esta vez me he ayudado de las tijeras para quitar la parte metálica. La vuelvo a acoplar rellenando solo la mitad de esta con el lápiz y lo aplasto con los dedos. Vamos a utilizar un mini mechón de pelo. Procedemos a hacerlo igual que en los anteriores pinceles, pero cuando vayamos a enrollar el hilo vamos a aplastar el pelito un poquito para ayudar a que esté más plano. Lo vamos a acoplar y observar cómo lo queremos de ancho. El sobrante de la parte metálica la vamos a aplastar con ayuda del alicate, un poco para que nos sirva como guía. Una vez esté pegado el pelo dentro ya del lápiz de la parte metálica, lo vamos a aplastar fuertemente para luego recortarlo con las tijeras. No olvidemos aplastar también en el centro de la pieza metálica para dejar plano nuestro pincel. Una vez bien adaptado nuestro pincel, lo vamos a cortar de manera oblicua ligeramente. Lo podemos dejar siempre un poquito más largo de lo que realmente queremos, puesto que en la mayoría de las veces tenemos que retocarlo. Después de reforzar, vamos a proceder a cortar la punta del lápiz si lo vemos necesario. Con mucho cuidado y despacito vamos a cortar los laterales metálicos que sobran de nuestro pincel. Después lo vamos a volver a aplastar muy bien para poder lijarlos. El motivo por el que he decidido cortarlos es que como es un pincel que se suele utilizar cerca de los ojos, quiero evitar arañazos. Así que lijarlo muy bien hasta que veáis que queda bastante suave, aunque luego lo protegeré con esmalte de uñas. Llegamos a la parte que más me gusta, que es la de decorar. He pintado con un esmalte de uñas de un color neutro parecido a los hilos que voy a utilizar el extremo del lapicero. Vamos a ir aplicando poco a poco cola de carpintero a nuestro pincel. Vamos a ir enrollando nuestros hilos de preferencia para proceder a decorarlo. Colocamos hacia abajo el extremo de 6 hebras de hilo del mismo color y lo vamos a enrollar hasta cubrir la superficie como nos guste. Yo corté las hebras aproximadamente a unos 60 centímetros a ojo. En algunos casos tuve que cortar porque me sobraba y en otras pues decidí terminar ya lo que me quedaba. Yo recomiendo que tengáis ya el siguiente color preparado, es decir, yo antes de empezar ya me preparé los 3 colores. Aún así, cuando quise repetir color, tuve que volver a prepararme las hebras porque ya no tenía suficiente. Cuando hago un cambio de color, pego tanto el sobrante hacia abajo como el inicio de las siguientes hebras y voy apretando fuertemente para que no se note demasiado esa textura a la hora de enrollarlo. Vamos aplicando cola durante todo el proceso, cubriendo la circunferencia de todo el lápiz cada cambio de hilo y en los extremos. La cola de carpintero cuando seca será transparente. Es recomendable echar un poco de exceso de esta cola para rematar bien la terminación, que el hilo se impregne bien. Para finalizar voy a esmaltar la parte metálica con esmalte de uñas. Esto, aparte de decorar, va a hacer que los filos queden más tenues. Le voy a dar 2 capas. Antes de dejar secar lo vamos a girar un poquito. Ahora os voy a mostrar un ejemplo con mi eyeliner de pastilla y el nuevo pincel. Pinceles oblicuos son ideales para rayas, indicados para la raya del ojo o dibujar cejas. A mí para las cejas me gusta descargar el producto en mi mano y cuando ya pinta poquito lo coloco de forma vertical en el inicio de mi ceja, estiro hasta la parte más alta y ya lo bajo por la parte final del pincel.
Es un poco como he dibujado en la mano y de esta forma quedan las cejas muy natural. Es como intensificar el color y el relleno de la ceja, no se nota como una ceja pintada. Este pincel plateado profesional es el que yo utilizo normalmente. Es con el que me he inspirado, el que he hecho, veis que es más grueso. Para mi ceja quizá es demasiado grueso porque tengo las cejas bastante finas, pero no quería tampoco uno igual de fino que el que ya tenía. Os lo comento porque es interesante adecuar el ancho de pincel para cada persona. El último toque de mi pincel se lo voy a dar con un brillo purpurina. De esta manera voy a proteger el primer extremo del pincel para cuando tenga que lavarlo impermeabilizarlo un poco. También es la parte que más tocamos con los dedos, así se ensuciará menos. Aprovecho para combinar el otro extremo a juego. Para este tipo de trabajos suelo utilizar esmaltes que no utilizo. Ya tenemos terminado nuestros 3 pinceles. He de decir que planché con mi propia plancha del pelo un poquito la punta del pincel plano y me quedó ideal. Estoy encantada. ¿Qué opináis de estos pinceles tan bonitos? Creo que es una manera de surtirnos con nuestros propios recursos. Aparte, como veis, podemos hacer las cosas bonitas. A menudo veo cómo en la sociedad el reciclaje está mal valorado, por lo que me encanta crear artículos que resulten artículos de deseo.